yo quería explicarles algo muy interesante y muy ingenioso antes de armar, ¿no? El filtro de aceite. Fíjense, el aceite sale por este orificio que viene impulsado por la bomba de aceite a una determinada presión. Antes de armar todo, vamos a ver si podemos explicar cómo funciona. Este es el vástago que sujeta, a ver si lo puedo poner, esto roja acá, a ver si se ve bien. Acá tiene un resorte y acá iría intercalado, ahí estaría metido el filtro de aceite, ¿no? El filtro de aceite, en esta parte, el filtro de aceite es simétrico, tiene simetría, lo puedes poner de cualquier lado. Y esta parte que tiene esa goma apoya contra esta parte y va insertado acá, y en esta punta tiene un resorte, no sé si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el filtro de aceite se tapa o queda obstruido por algo? El aceite que viene por acá llena todo el filtro de aceite, y si está tapado y no atraviesa el papel ese que hace de filtro, no entraría, no haría retorno por este agujero, que es el que vuelve y lubrica todo el motor, con lo cual el motor se fundiría. ¿Qué pasaría si eso sucede? La presión con que viene el aceite llena toda la parte interna, toda esta parte interna, y al no poder salir, la presión empujaría este resorte, y esta zona de acá, que es la que apoya contra esta parte, se separaría, y entonces el aceite directamente no pasaría más por el filtro, y por ese gap que se forma, pasaría directamente a este agujero y retornaría al motor. Y de esa manera, ese resorte actúa como válvula de seguridad en caso de que el filtro se tape o se obture. Es muy, muy interesante, muy ingenioso este sistema, porque te salva el motor, Bueno, y ahora vamos a armarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver si podemos armar el portafiltro con el filtro de aceite. Así ya vamos cerrando la parte delantera del motor. Y bueno, no es tan difícil ese tema. Acá tengo, no sé si se alcanza a ver, vamos a poner un poquito esto. Acá tengo el filtro de aceite nuevo. Yo lo compré nuevo, después que la puse a punto de la moto, anduve, hice unos cuantos kilómetros. Se ve limpio, pero de alguna manera vamos a ver si lo podemos sopletear. Lo vamos a lavar con agua. Y bueno, y acá viene la parte que es la más difícil. Fíjense que, volvamos para acá, a ver si se alcanza a ver. Esta junta, nosotros acá en Argentina le decimos orri. Esto es un orri. Pero en España a esto le dicen junta torta. Como esta moto tiene 40 años, es difícil conseguir los repuestos, así que me fui a una casa de insumos industriales y conseguí junta tórica lineal, no sé si se alcanza a ver bien, que como se ve, es muchísimo más grande. Por eso tenía un poquito de humedad, no perdía una gota de aceite, pero sí filtraba humedad. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya estuve probando cuando me fue a comprar. Fíjense que entra con bastante dificultad, pero si se ve, a ver si se alcanza a ver bien. Si se alcanza a ver bien, ahora va a sellar bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Acá hay más visitas. Acá tenemos otra junta tórica que va
perno que se mete acá. Esto se abulona al bloque del motor y lo presiona y quedaría todo eso. Esta junta tórica, la Warning, va en esa ranura. Esta es nueva. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a limpiarlo con nafta. Tengo un soplete especial para pulverizar nafta. Vamos a hacer eso. Yo creo que no hace falta, ¿no? Pero por las dudas. No sería mal. No es mala idea. Así que bueno, ahora nos vamos a hacer eso. Listo, ya tenemos lavado el O-ring viejo, bueno, la junta tórica. ¿Para qué lo lavo? A ver si podemos usar de plantilla para calcular el perímetro. Bueno, no sé si va a servir o no. Me ocurrió que me tenía que conseguir. Bueno, y ahora viene la parte más difícil. Acuérdense que esta es la parte superior, ¿no? Esto va colocado así en el motor. Y bueno, en algún lugar tenemos que hacer el empalme, ¿no? Porque está abierto. Así que lo vamos a dejar para acá arriba. Lo vamos a dejar acá arriba. Pero el empalme no se puede hacer así directamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar. No sé si se alcanza a ver ahí. Vamos a ver si podemos cortar un chaflán a 45, pero a ojo. Vamos a ver qué sale. Con la pincheta o con el cúter. Ahí está. Ahí está, me parece que se ve bien. Bueno, y ahora tendríamos que, del otro lado, no sé si lo puedo poner acá. Vamos a correr esto que incomoda. La parte de arriba, la idea sería ponerlo así. Sí, vamos a intentar ponerlo. Más o menos, vamos a presentarlo. Al final me parece que no tuvo sentido conservar la otra junta tórica. Bueno, acá si se ve ahí, deberíamos cortar por acá para que cuando asiente quede justo, y después lo pegamos con la gotita. Voy a buscar un marcador acá. Vamos a poner una cinta para usar de referencia. Lo vamos a cortar un poquito más largo, ¿no? Por las dudas. A ver qué sale. ¿No? Es difícil esto. Es difícil. Así. A ver si sale. Ya veo que me queda más corto. Lo voy a cortar un poquito más largo. Bueno, entonces esto tendríamos que pegarlo de esta manera. No sé si alcanza a ver bien ahí. Ahí está. Ahí quedaría el pelo. Y no sé si habrá quedado con el perímetro. Me parece que quedó de más. Esto está muy duro. Es muy duro. Me parece que lo mejor sería lo vamos a calentar. Voy a calentar agua.
y lo ponemos un ratito dentro del agua a ver si se ablanda para así podemos apretarlo y que encaje bien en el alojamiento. Así después podemos cortar bien a medida. Bueno, y ahora vamos a hacer eso. Acá ya agarré una ollita con agua, ya le puse agua. Bueno, vamos a calentar, vamos a ver si me sale con una sola mano. Una sola mano, es difícil. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí está. Ahí, vamos a bajar un poquito la llama. Ahí está. Vamos a calentar el agua. Y acá tengo la junta. Vamos a tirarla. Vamos a ponerla acá adentro. Ahí. Ahí está. Bueno, nos vamos a dejar que... A ver cómo está. Ya está. Ya casi está. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla. Ahí está. Ya está apagado. Vamos a dejarlo un ratito. Y después la sacamos. A ver qué onda. Ya la saqué recién del agua caliente. Bueno, la parte de arriba era esta. Así que teníamos que poner... Ahí va. Estamos, Ahí va. De lujo. Acá tengo un corrector o liquid paper, que sé yo cómo se llama. Tendríamos que cortar, a ver si se ve, desde ahí. Sacar de vuelta todo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a cortar por ahí, por las dudas, ahí está. A ver. Yo creo que está. ¿Se ve? Yo creo que está. Bueno, el primer intento bastante bien. Vamos con un segundo intento. Vamos con el segundo intento. A ver qué onda. A mí me parece que me quedó corto. Así que ¿saben cómo vamos a hacer? Vamos a secar bien. En algo me equivoqué. O no, qué sé yo, hay que tener cuidado porque vamos a poner acá, parte del superior. Vamos a poner la gotita. A ver qué onda. No sé que se esté viendo, ¿no? Ahí. O sea, después me saco más, si no me pongo bien. Ahí está. Ahí está. Es re duro. Y el resto tendrá que empalidecer. Ahí está. Acá como que... A ver si se ve ahí. Acá se quedó el pelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver si se ve bien el guión. Ahí. ¿Se ve el guión ahí? Sí. Bueno. Y como... A ver si se ve ahí. Cómo sobresale, ¿no? Ahora sí. Me parece que tuvimos éxito. Vamos a ver si... Ahora... me canso.